¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, arrancando otra jornada más. Aquí estamos en Panorama. Vamos a hacer un repaso simple, sintético de los temas hoy más importantes de estas últimas jornadas. Por un lado, esto que se ha detectado, que se conoce popularmente como la viruela del mono, y un primer caso sospechoso con alta compatibilidad en la Argentina, de acuerdo a la investigación del Malbrán. Vamos a ver de qué se trata esto, de cuáles son las recomendaciones que se hacen desde el área de salud y, y- y cuál es el cuadro de situación frente a esto. Claro, nosotros estamos fuertemente condicionados por un virus que también se trasladó de una especie animal al humano y que desató una pandemia. Bueno, ¿frente a qué estamos en estas circunstancias? Vamos a hablar de esta temática. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números, vamos a hablar de la salida de Roberto Feletti, de la estructura del gabinete y cómo se interpreta eso desde lo político, desde la política económica. Es decir, cuáles son las implicancias que eso trae y que podrían leerse a partir digamos, de esto que ha ocurrido en las últimas jornadas y que podría llevarnos a inferir, bueno, ¿qué está pasando entonces en la política a nivel nacional o cómo se pueden leer estos movimientos de piezas cuando todo está tan sensibilizado en el ámbito del gobierno nacional? Pero te decíamos, vamos a hablar de economía también, porque una de las últimas decisiones, la conocida más recientemente, tiene que ver con el peso. Y uno piensa, espera, especula, que las medidas vinculadas al peso van a implicar un fortalecimiento de la moneda, de ese valor de cambio que tenemos, esa forma de atesorar que tenemos los argentinos, o de acumular trabajo, como es otra de las definiciones que se puede encontrar o dar al billete, cuando los cambios parecen ser más bien cosméticos. En este caso, el reemplazo de figuras de animales por figuras de próceres en la Argentina. Está con nosotros para ayudarnos a pensar esto Juan Pablo Serra, es economista, es docente universitario. Con él estamos en contacto vía Zoom. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué contás? Tanto tiempo. ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. Eh, ¿Por qué eh, podemos hablar de estos cambios en la moneda? ¿Por qué se dan estos cambios en el billete que son de cosmética, de estética, nada más cuando lo que se esperan son cambios profundos que permitan fortalecer la economía, Juan Pablo? Bueno, me parece que una de las cosas es que el gobierno puede, ¿sí? Puede cambiar los billetes. Estamos frente a un gobierno que es absolutamente incapaz en materia principalmente económica, pero en casi todos los ámbitos. Es decir, no puede desarrollar o llevar a cabo las cosas que piensa, ¿sí? Entonces anunciaron, por ejemplo, la guerra contra la inflación, que fue un fracaso. También anunciaron al secretario Feletti, que también lo anunciaron con bombos y platillos y fracasó. Y me parece que lo que han hecho es elegir una batalla relativamente fácil, que es, por ejemplo, esto de cambiar el dibujito que traen los billetes. Pero así como es fácil de realizar, es absolutamente intrascendente en materia económica. Es decir, lo único que puede llegar a hacer es, durante un día o dos, que será hoy y mañana, distraer un poquito la atención de los otros problemas que tiene la economía, pero no mucho más que eso. Así que no me parece que haya mucho atrás. Después podemos profundizar y decir, bueno, estamos hablando de utilizar los billetes para hacer, qué sé yo, propaganda o bajar un mensaje. Bueno, quizás haya algo de eso también, pero desde lo trascendente me parece que no tenemos nada. Ahora, ¿y se puede leer esto ya vinculado, por ejemplo, a la salida de Feletti, como que hay ciertas acciones que no van a tener cabida digamos, en esta concepción de la estructura política y de la política económica
Digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la salida de Feletti y esto que mencionábamos reciente, porque mencionabas recién también, el control de precios, ¿no? Con ese cambio, con ese enroque, con esa salida en el gabinete, ¿puede haber también cambios en el rumbo digamos, que se plantea desde el Ejecutivo, Juan Pablo? Mira, acá desde hace muchos años que viene ocurriendo esto de no decir la verdad, no blanquear las cosas como son, ¿sí? Porque las soluciones posibles y efectivas son duras y dolorosas. Y a los políticos no les gusta comunicar que algo va a ser duro y doloroso. Entonces, en vez de enfocarse en el tema, están tratando de correrlo por diferentes lugares. El primer kirchnerismo tuvo la idea de falsificar las cifras del INDEC, es decir, en vez de tratar de resolver el tema inflacionario, lo que hicieron fue mentir con la inflación, ¿sí? Es decir, la inflación la hablaban de una manera que no era la realidad, era absolutamente distorsionada. Eh, Luego Macri ganó las elecciones con un mensaje de que la inflación iba a ser fácil, ¿sí? Y cuando no tuvo resultados, porque obviamente no era fácil, ¿sí? Se terminó generando una especie de crisis económica que lo que hizo fue directamente terminar con sus chances de reelección, ¿sí? Y prácticamente con su gobierno. Acá están haciendo algo parecido, es decir, no atacar el problema de fondo y tratar de buscar otro tipo de soluciones, como por ejemplo los controles de precios, ¿sí? Que era lo que quería hacer Feletti, y las amenazas a los empresarios, y todas esas cuestiones que nunca funcionaron, que realmente cuesta creer que estos tipos piensen seriamente en que esa puede ser una manera de luchar contra la inflación, porque si nosotros analizamos la historia económica de todos los países, no vamos a ver nunca que los controles de precios funcionaron. Sin embargo, se vienen realizando desde hace, qué sé yo, casi 2000 años. Entonces, me parece que la gente no tiene muchas ganas de escuchar noticias dolorosas, ¿sí? Que van a condicionar su futuro, como sería realmente esforzarse en el control de la inflación. Entonces, los gobernantes obviamente no quieren tampoco dar estas noticias. La historia económica argentina nos enseña que los grandes cambios se han producido siempre después de lo que podríamos decir un colapso o una crisis importante, ¿sí? Como fue cuando vino la convertibilidad después de la hiperinflación del año 89, o como fue, por ejemplo, la gran devaluación del año 2002, cuando vino la crisis del fin de la convertibilidad. Es decir, nunca se ha tratado de corregir el rumbo con firmeza, sino más bien se ha esperado a que la situación explote en una crisis y después arrancar de cero, lo que obviamente lo hace todo mucho más doloroso, pero no queda como antipático el gobierno que lo lleva a cabo. Y yo me acuerdo muy claramente de cuando López Murphy fue ministro de Educación de la Alianza en el año 2001, que planteó una situación, digamos, de un recorte importante en los gastos, ¿sí? Y fue tan impopular que duró 15 días. Sin embargo, un par de meses después, explotó la convertibilidad, vino una devaluación y todo, y otros políticos que, digamos, estaban en esos momentos, siguieron, digamos, como si nada, gozando de cierto prestigio, y López Murphy quedó defenestrado como el que quiso ajustar, ¿sí? Entonces me parece que hay una razón, hay que entender que los políticos no quieran llevar a cabo medidas que pueden ser o que definitivamente van a ser dolorosas y costosas. Entonces tenemos este deterioro en cámara lenta
que nos lleva a una situación en la cual es cada vez más difícil salir, ¿sí? Y que, digamos, puede mejorar un poco, pero siempre lo que estamos viendo en la historia argentina es que las caídas son siempre más profundas que las recuperaciones. ¿Hay margen para implementar algo que no sea esto que estabas mencionando recién y que implicó, por ejemplo, digamos, la caída de López Murphy? Es decir, medidas impopulares o antipopulares, como pueden ser el recorte del gasto público, el achique del Estado, la restricción en cuanto a la emisión y las consecuencias que eso trae. ¿Hay plafón como para avanzar en eso o hay otras alternativas? Digamos, ¿hay margen para probar otras alternativas, Juan Pablo? Mira, yo creo que hay algunas cuestiones puntuales, ¿sí? En las cuales podría actuarse y que no perjudicarían a un porcentaje importante de la población, ¿sí? El 40% de lo que gasta el Estado son jubilaciones que recibe un montón de gente. Entonces, si alguien decidiera hacer el ajuste ahí, podría llegar a ser un ajuste importante, pero sería doloroso para todos. Sin embargo, hay por ejemplo, empresas estatales absolutamente sobredimensionadas y deficitarias, ¿sí? Sin embargo, quienes reciben los beneficios, ¿sí? Que son los directivos, los sindicalistas, los propios empleados, que muchas veces son militantes también, ¿sí? Esos tipos tienen un gran poder de influencia, entonces eso es como que no se toca, ¿sí? Vos estás pensando en Y aerolíneas, me tenemos parece, ¿no? bueno, Aerolíneas es un caso típico, es un caso típico, digamos, donde los beneficiados son en algún punto quienes disfrutan de los viajes aéreos, que son un porcentaje casi ínfimo de la población, eh, y, digamos, lo financiamos, ¿sí? Con nuestros impuestos todos los argentinos, y los principales beneficiarios son los empleados, los, los dirigentes sindicales, ¿sí? Que tienen un gran poder de decir, no, acá esto no se toca. Eh, entonces me parece que si tenemos estos lobbies tan poderosos, ¿sí? Es muy difícil hacer el ajuste en el lugar donde sería menos doloroso para todos. Ahora, vos sabés Entonces, que, normalmente, Juan Pablo, sí. esto que implicaría, por ejemplo, poner el bisturí sobre aquellas cuentas que ameritan hacerlo, por ejemplo, independientemente de que sean del Estado o que sean privadas. Digamos, una empresa o una organización que presta un servicio tiene que ser equilibrada, digamos, en sus finanzas y tiene que ser eficiente y eficaz también al momento de prestar su servicio o de entregar un producto. Pero digamos, estos casos remiten a una época como fue la de los 90, en donde no necesariamente terminó del todo bien esa historia porque finalmente colapsó en el 2001-2002. A ver, si vos mirabas los clasificados en el diario en el año 88-89, te vendían el departamento con teléfono. El teléfono costaba aproximadamente $1.000. La espera para conseguir un teléfono era de más de 5 años, ¿sí? Con la empresa Entel, que era una empresa estatal de telecomunicaciones. Para hablar por larga distancia había que gritar porque si no el interlocutor no escuchaba. Yo era chico, pero lo recuerdo. Y con la privatización tenía teléfono el que quería, se llenaron las ciudades de teléfonos públicos, las empresas fueron rentables. Es cierto que subió la tarifa, había que pagar más, pero había un servicio que se empezó a prestar, ¿sí? El servicio de telefonía cambió en unos pocos años, ¿sí? Pero de una manera radical, digamos, mejoró en cualquier parámetro que quieras medirlo. Entonces, me parece que no podemos demonizar a las privatizaciones porque hubo corrupción o porque terminaron mal. Esos son temas aparte. Yo ¿Sí? no demonizo la privatización,
digo, la experiencia más o menos reciente no fue del todo, digamos, fue un tanto frustrante para los argentinos. Es difícil instalar, digamos, este discurso desde la política, desde la decisión institucional, cuando tenés tan cerca, tan fresco en la memoria, experiencias que no han sido del todo felices, por las razones que sean, como las mencionabas recién, el caso de corrupción, o pasar de un monopolio estatal a monopolios privados, que también fue otra de las circunstancias que se vio, ¿no? Y donde desde el discurso político se pega, se golpea muchísimo. Aún con situaciones difíciles de explicar también, ¿no? Porque era el mismo signo político, partidario. Sí, a ver, a mí me parece, Agustín, que tenemos nosotros en general asociado a la palabra privatización algo malo y a la palabra estatal algo bueno, solidario y que es mejor para todos. Y me parece que hay que analizar un poquito más profundo. Entonces, las privatizaciones podemos analizar cómo fueron, cómo se llevaron a cabo, qué pasó con los servicios, y ver si puede ser una alternativa. Lo que no podemos es hacer, digamos, mirar para otro lado cuando tenemos empresas absolutamente deficitarias que no benefician a nadie y en un contexto en el cual hay muchísima gente que está esperando otro tipo de respuestas. Entonces, yo no quiero vender que acá hay que privatizar y nada. No lo sé, pero sí que hay que hacer algo. Digamos que prácticamente cualquier medida que se haga con un montón de empresas públicas nos va a llevar a una situación mejor que la que estamos. Y te reitero, y sé que esas cosas no se hacen porque hay intereses políticos muy metidos que no quieren, digamos, que eso se lleve a cabo. Es una forma Me de parece corrupción que, también eso. además, claro que sí. A ver, eh, de, confesada en algunos casos, como hay, yo creo que vi una noticia hace un par de días de una empresa, que me parece que era de La Pampa, donde un directivo confesaba alguna maniobra que habían hecho en los balances para pagar menos impuestos o algo así. No recuerdo bien cómo era el caso, pero digamos que ya hasta abiertamente se habla del tema. Claro. Gracias, Juan Pablo, por estos minutos. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Agustín. Otro abrazo. Juan Pablo Serra es economista. Comenzamos hablando de las cuestiones económicas a propósito de este lanzamiento de los nuevos billetes que se han dado, que se han presentado en la Argentina. Nuevos billetes. Son los mismos billetes, la misma numeración, digo, el mismo valor. Compras exactamente lo mismo, no hay una modificación en la capacidad de compra de esos billetes. Lo que sí hay es una estética distinta de eso. Y terminamos hablando de economía, porque ese es lo que se espera en todo caso es que haya decisiones en ese ámbito. En el otro ámbito donde se esperan también decisiones o novedades es en el ámbito de la salud. Nosotros vamos a hacer contacto ahora con Liliana Calani, que es médica infectóloga, para hablar de esto que ha aparecido ahora en el escenario, digamos, en la agenda pública. Liliana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Agustín. Muy bien. Bueno, ¿qué es la viruela del mono, Liliana? Bueno, es algo que estamos aprendiendo día a día. Es una zoonosis, ¿no es cierto? Eso quiere decir que son virus habitualmente que pueden ser otros agentes, pero en este caso virus, pueden afectar a los animales y en algún momento pasar al humano. En el año 58 se descubre en el África, ¿no es cierto?, en animales, y en el año 70 es el primer caso detectado en África en un humano. Y perdón, Liliana, a ver si entiendo. ¿Cómo esto que fue detectado a mitad del siglo pasado, que pasa y que se detecta en humanos hace 50 años atrás, hoy es noticia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Y si pudiéramos saberlo, hubiéramos adelantado mucho en muchos aspectos. Esto de las zoonosis emergentes y reemergentes ha ocurrido, por ejemplo, con el HIV. Es el día de hoy que todavía hay muchas hipótesis, pero podemos no saber. Y sin embargo, sueros detectados hace más de 50 años tenían el virus del HIV, por darles un ejemplo. Entonces, estamos haciendo una cronología de cuándo se descubre por primera vez, cuándo por primera vez se detecta en un humano en el África,
Pero esta situación actual tiene la particularidad, año 2022, en estas últimas semanas, de que muestra contagio interhumano, que esto es lo que nosotros no habíamos podido ver antes, contagio interhumano. Antes en general era gente que había viajado al África y había tenido contacto con reservorios, ¿no es cierto?, animales, o al revés, en el año 2003 está descrito un brote de 90 y pico pacientes, más o menos, que tuvieron este tipo de viruela a raíz de roedores que lo diseminaron entre perros de las praderas. Estamos hablando de otro tipo de contexto de un mismo virus, pero en este momento la transmisión es interhumano. Y eso es lo que lo hace diferente, con personas que no tuvieron ningún contacto con, digamos, en este momento, África, ni con ningún tipo, ¿no es cierto?, de reservorio animal. Entonces se constata esta especie de lo que se llama transmisión en conglomerados, en donde el humano es capaz de transmitir a otros humanos a partir de secreciones respiratorias. Esto nos recuerda bastante, ¿no es cierto?, a otros virus o a otros agentes infecciosos. También a través del contacto con secreciones, porque los pacientes en un momento de la evolución tienen lesiones cutáneas o en las mucosas, y menos frecuentemente, sería una tercera forma que pareciera mucho menos frecuente, a partir de algunos elementos como podrían ser ropa de cama, por ejemplo, que se pueden haber contaminado con alguna de estas secreciones o excreciones, ¿no? Así que esto, digamos, es lo que habitualmente pasa, que distintos tipos de microorganismos que en un momento determinado han tenido un comportamiento, bueno, en un momento determinado diferente de la vida evolutiva, y por hipótesis que hay, ¿no es cierto?, y se está estudiando, obviamente, y todo lo que se estudiará, porque esto es de hace algunas semanas, digamos, que se incrementan el número de casos, podremos ver en el futuro quizás, y ojalá, cuál ha sido la posibilidad. Entre las hipótesis es probablemente tuviéramos los que somos más grandes una cobertura, porque por ejemplo la vacuna de la viruela humana produce una cobertura de hasta un 85% para este otro tipo de, pero eso no es todo. Puede tener que ver la gran deforestación que ha habido en algunos sitios y el contacto mayor en esos sitios con los, digamos, animales, Claro. pero de todas maneras todo esto no explicaría el por qué en este momento ocurre esta transmisión entre, digamos, humanos, que no era lo que estaba antes, digamos, descrito. Liliana, yo tengo un compromiso ahora con avisos comerciales. Yo le pediría si nos puede entregar algunos minutos más de su tiempo, pero mientras vamos a una tanda para cumplir con esos compromisos y hacerle un par de consultas acerca de frente a esta circunstancia, a esta patología, cuáles son las posibilidades de abordaje que tiene la medicina en este momento. ¿Puede ser? ¿Nos aguarda 2 minutos? Claro, cómo ¿Sí? no, cómo no. Bien, muchísimas gracias, Liliana. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a seguir charlando con Liliana Carani, que es médica infectóloga. También está acá en el piso Alejandro Paceto, que es politólogo. Vamos a hablar con él en unos minutos nada más acerca del escenario político que se vive en la Argentina en este momento. Pero después de los avisos comerciales. Ya volvemos, ¿eh?